Estamos con la señora Marina Córdoba, ella es docente. Eh, Señora Marina, le recuerdo que está siendo grabada y como tal el material es únicamente educativo, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. Muy dispuesta a colaborar en la encuesta. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, principalmente para comenzar queremos saber cuál es su experiencia con el transporte en el país. Pues en el transcurso de mi vida ha sido muy positivo. He logrado dirigirme a los sitios que he querido. No he tenido dificultad en ese tipo de transporte intermunicipal y de ciudad a ciudad. Perfecto. ¿Usted cómo valora la calidad del transporte? Pues día a día ha ido mejorando, se nota bastante competencia también en el transporte, no solamente urbano, sino a nivel de todo lo que es el transporte, ya sea aéreo, naval Lo o, terrestre. o terrestre. Entonces, se han logrado avances. En cuanto también a la infraestructura de las vías. Sí, ese es un factor importante, el que hayan buenas vías para que puedan llegarse a varios sitios muy recónditos del país. Ok, perfecto. Tomando en cuenta su experiencia, ¿usted cree que los costos del transporte son rentables para las empresas transportadoras que tienen operación dentro del país? Como tal, si es rentable los costos de transporte para las empresas precisamente que realizan, para las empresas pues que prestan el servicio de transporte, si es rentable. Sí, totalmente. Nomás miremos la rentabilidad que tienen las rutas escolares. Eso es Ok, una rentabilidad, eso es un pulpito. perfecto. Entonces, igual el transporte de cualquier tipo de mercancía, sus costos son bastante elevados y más si se trata, por ejemplo, de materiales de importación, entonces, y exportación. Los costos son bastante elevados y cada empresa pues tienen su clientela y se va generando la competencia, lo cual hace que también son precios que están continuamente subiendo y bajando por la misma competencia que se presenta en el mercado. Ok, perfecto. ¿Cree que la posición que ha adoptado el Estado frente a la situación actual de la infraestructura vial es favorable o es desfavorable? Pues con todo ese panorama que se piensa construir en el país de puentes y nuevas vías y túneles para hacer más efectiva la comunicación entre las ciudades, pues me parece fabuloso. Todo está en que realmente el Estado cumpla con esos proyectos que tiene a largo plazo. Ok, perfecto. Eh, ¿Cree que la realidad económica mundial afecta como tal las operaciones internas del país de alguna manera? Totalmente, porque no somos una economía independiente, somos una economía que está inmersa en el mercado mundial. Dependemos del precio del dólar, por ejemplo, para todo tipo de operación, a nivel de mercadeo, a nivel de empresas transportadoras o de transportar insumos. Dependemos del precio del dólar, entonces no podemos estar ajenos a lo que nos rodea, el entorno latinoamericano y el entorno mundial. Perfecto, señora Marina. ¿Y usted, en cuanto al conflicto armado, cree que eso tiene algún tipo de afecta de alguna manera el transporte en el país? Totalmente, el conflicto armado ha afectado todos los aspectos de la vida nuestra, aspectos, ¿cómo te dijera? Bueno, hablemos de costos como tal del transporte. Se afecta como tal
el tema de lo que son costos en el transporte. Claro que sí, porque por decir algo, en zonas apartadas donde se encuentran ubicados grupos armados, ningún tipo de transporte va hasta allá y el que va, pues sus costos son muy elevados porque están en riesgo social y de su integridad personal, que no, pero obviamente la plata no repone la vida, pero sí hace que se incremente el transporte en sitios apartados del país. Ok, perfecto. Sora Marina, para usted, ¿cuáles son las variables más críticas, más importantes para que la operación del transporte nacional sea exitoso, para que el transporte sea bueno, sea de calidad, sea a un precio factible? ¿Cuál cree que son las variables más importantes? Pues considero que la más importante sería el cese del conflicto armado, porque teniendo una nación en paz, pues la gente, todos podemos actuar con tranquilidad y no hay un elevado costo de no solamente económico, sino a nivel social también. De acuerdo, y en cuanto a la infraestructura, el estado de las vías, ¿usted considera que es factor importante o principalmente prima lo que es todo lo que es el cese del No, conflicto todo, armado? todo va de la mano, porque de todas maneras se necesitan unas mejores vías, unos mejores accesos de comunicación para lograr el desarrollo también de zonas apartadas. Por ejemplo, el Chocó. El Chocó es una zona muy rica en muchos aspectos a nivel de minerales, a nivel vegetal, a nivel de la fauna que tenemos. Pero la pobreza es absoluta y las vías de comunicación son pésimas y pues lógico que el transporte hacia esas zonas es nulo. Ok, perfecto. ¿Qué tan relevante puede ser el costo que se genera cuando se reparan los vehículos? Tengamos en cuenta lo que es la periodicidad que se requiere realizar las reparaciones de los vehículos y las exigencias que tiene el Estado frente a eso, frente a por ejemplo, acá en la ciudad, la tecnomecánica, ese tipo de exigencias que tiene el Estado frente al tema de la reparación de vehículos y el control sobre ellos. Pues a mí me parece muy importante que haya un mantenimiento continuo de los equipos, lo cual hace que se logre una mayor efectividad y no haya costos elevados de un equipo que pudiéndose cuidar no se cuidó en su momento y pues genera más gastos, más costos en, en la empresa o a las personas en general. Es decir, ¿usted considera que es relevante como tal el costo que se genera? Sí, o sea, el costo que se genera por lo que es el mantenimiento, las reparaciones de los vehículos. Es que prácticamente un vehículo es como el cuerpo humano, toca estar continuamente en reparación, en que no se dañe, que si falla una cosita, estar mirando cómo se arregla. Porque si se deja avanzar, pues lógico llega el momento en que ya el equipo se daña totalmente y los costos son más elevados. Ok, perfecto. Eh, ¿Usted cree que la reglamentación que impone el Estado en cuanto al transporte es adecuada? La reglamentación que impone el Estado. Pues pues no tengo la certeza en dar mi opinión frente a ello porque pues no la conozco en su totalidad cuál es la reglamentación, pero por lo que uno escucha en noticias y algún periódico, pues son normas que lamentablemente no toda la gente las cumple. Y ese es el problema que tenemos en nuestro país, que las normas están, las leyes están, pero no se cumplen o está la ley y está la trampa enseguida para no cumplirlo.
Ok, perfecto. Y usted, señora Marina, ¿cómo cree que afecta el transporte al costo de los productos que se comercializan? ¿Cómo afecta el tema del transporte como tal a los costos del comercio? Claro, directamente lo afecta porque el hecho de que se transporte una materia prima, X o Y, debido a su importancia o a su delicadeza de esa misma materia prima, asimismo se generan los gastos para ese transporte. O sea, no es lo mismo transportar oxígeno que transportar zapatos o un camionado de plátanos o qué sé yo. Entonces, o un camionado de papel que venga de Rusia, por ejemplo. Entonces, Ok, todo eso va generando diferentes costos. de acuerdo. Y en cuanto a lo que es el tema de la infraestructura de las vías, la calidad de las vías, cómo están construidas, todo eso tiene afección directamente en los costos del comercio, de los productos que se comercializan. Pues yo diría que sí, porque lamentablemente la planificación urbana y vial no tiene la suficiente solidez que permita que esos costos no sean tan elevados a nivel del transporte de no solamente materias primas, sino el transporte de pasajeros también. Ok, perfecto. Listo. Señora Marina, muchísimas gracias. Eso es todo. Y Bueno, con mucho gusto.